Durante el tiempo que duró la colonia en los municipios de Cuba, eran las principales autoridades el alcalde y el teniente gobernador. El marqués de Guisa, el primer teniente gobernador que tuvo Holguín desde el primer día en que este pueblo tuvo título de ciudad. Pero en otros pueblos que son más antiguos que Holguín, no siempre hubo tenientes gobernadores. ¿Que por qué no hubo? Bueno, pues porque antes de que existieran los tenientes gobernadores estaban los alcaldes, solo que los alcaldes eran seleccionados entre la gente principal del pueblo y gentes principales como eran, favorecían sus intereses y esos intereses podían entrar en contradicción con las disposiciones del mismísimo rey. Para evitar esas contradicciones entre las decisiones del rey y los alcaldes, se nombró otra figura que tenía mando, el teniente gobernador. Pero el teniente gobernador no era elegido, sino designado por el capitán general. Generalmente lo designaban entre los militares. Y claro está, a los tenientes gobernadores les importaba un pito lo que quisieran las gentes del pueblo, lo que aspiraban. Ellos en realidad eran quienes mandaban y mandaban a favor de lo que decidía y necesitaba el rey de España. Los alcaldes tenían un mando menor, más bien dentro de los asuntos administrativos. Hoy les voy a contar la historia de un alcalde muy singular que tuvo Holguín en tiempos de la colonia. Por cierto, el tipo tenía muy malas pulgas y era muy, pero muy mujeriego. Tan mujeriego que eso hizo que perdiera la alcaldía de Holguín. En tiempos de la colonia, todos los años el cabildo se reunía en diciembre y hacía elecciones para elegir al nuevo alcalde. Pero no seleccionaban a uno solo, sino a dos. Uno, que era quien gobernaba, era el alcalde de primera elección. El otro era el alcalde de segunda elección, que asumía el puesto en caso de ocurrirle alguna eventualidad al primero. Otra cosa que hay que saber para entender esta historia es que los alcaldes, durante la época de la colonia, llevaban una vara que era símbolo de su investidura. Esa vara significaba que ellos medirían por igual a todos sus gobernados. Llegó el año 1756 en Holguín, o sea, hacía muy poco tiempo que la ciudad tenía título como tal y, por tanto, gobierno propio. Y entonces, como era costumbre siempre, a principios de año, seleccionaron al alcalde que iba a regir ese año. Fue el seleccionado Miguel Cardet. Y a la vez seleccionaron un segundo que debía estar ahí por si le pasaba algo al alcalde, o sea, para sustituirlo. Este segundo del que les estoy hablando se llamó Diego Felipe Tamayo. Y es de Diego Felipe Tamayo de quien les voy a hablar largo en esta emisión. Él es el hombre de malas pulgas, el muy pero muy enamorado. Pero vamos a ir poquito a poquito, vengan. No se lo había dicho antes, pero Miguel Cardet, el alcalde de primer voto, estaba enfermo. De todas formas, asumió la alcaldía. Pero su enfermedad empeoró y, por tanto, no pudo seguir en el cargo. Felizmente tenía a su sustituto, a Diego Felipe Tamayo. Y ahora sí que estamos con el protagonista de esta historia. Les sigo contando. Ya les dijimos que don Diego Felipe Tamayo era un individuo de muy mal carácter y aficionado a las faldas. Tan aficionado a las faldas que se olvidaba de sus obligaciones cuando terciaba una buena hembra. Y entonces aconteció que en ese mismo año en que don Diego Felipe Tamayo asumió la alcaldía de Holguín, llegó de visita a la ciudad una bañavesa, doña Felisa Vázquez. Y ya tenemos a la segunda protagonista de esta historia. Las crónicas de entonces hablaron de la llegada de doña Felisa. Dicen esas crónicas que la dama recién llegada de Bayamo tenía un cuerpo que daba la hora. Y esto de que daba la hora lo estoy leyendo textualmente. Dicen los cronistas que la dama era esbelta,
gentil, con dientes como perlas y cabellera como la seda. En un baile coincidieron el alcalde don Diego Felipe Tamayo y la forastera llegada de Bayamo. Y lo adivinaron. Sí, el alcalde perdió la cabeza por doña Felisa. Pero ella no perdió la cabeza por el alcalde, que así de caprichoso es ese diablillo que se llama Cupido. Doña Felisa consideraba que el alcalde era un baboso, siempre diciéndole cosas. Y para evitarse la babosería del alcalde, la dama dio por terminada su visita a Holguín y regresó a Bayamo. No creo que, conociendo a nuestro personaje, haga falta decirles a ustedes, amables televidentes, que el alcalde decidió irse él también detrás de la dama y se fue con tanto apuro que no pidió licencia en el cabildo, tampoco devolvió la vara de alcalde. Sencillamente se montó en un caballo y se fue. Imagínense ustedes, de pronto hizo falta el alcalde, pero nadie sabía dónde estaba el alcalde y claro, cundió el pánico. Menos mal que a las pocas horas llegó alguien y dijo que había visto al alcalde cuando había salido hacia Bayamo detrás de doña Felisa. El cabildo trató de esconder lo que estaba pasando y que nunca antes había ocurrido, o sea, que el pueblo estaba sin alcalde. Pero saben ustedes que no puede esconderse nada bajo el sol. Las comadres se enteraron y comenzaron a censurar agria y despiadadamente la falta de discreción del alcalde. Entonces vino alguien y dijo versos de amor, probablemente ese alguien era un poeta, pero la gente dijo que no, que eso no era amor, que eso era lujuria. Y claro, los que habían tenido que soportar las malas pulgas de don Diego Felipe echaron leña al fuego para vengarse. Y pasaron varios meses. Holguín sin alcalde y la administración se sumió en el anarquismo total. Ante la situación de lo que estaba aconteciendo, claro está que el cabildo se reunió. Si no regresa el alcalde, seleccionaremos otro, decía la mayoría de los regidores, pero algunos dudaban de si podían hacerlo o no. Podemos, sí señor, decían los primeros que hablaron y decían, ese cabeza loca se ha marchado de Holguín sin comunicarlo al consistorio y sin exponer los motivos que ha tenido para dejar esta república. Sí, república, es que república era como le decían entonces al territorio que era administrado por un cabildo. En fin, que eligieron un nuevo alcalde. La decisión recayó en el alférez don Diego Echavarría y de la Torre y luego informaron al gobernador provincial y él estuvo de acuerdo. Y no crean que aquí es donde se acaba esta historia, sino todo lo contrario, aquí es donde empieza a ponerse mejor. Cuando ya todo se había normalizado, llega un carruaje y en él venía don Diego Felipe Tamayo, venía de Bayamo. Dicen que el hombre venía pletórico, feliz, es que había conquistado a doña Felisa y además traía la vara de alcalde, por tanto exigió que le devolvieran su cargo. Si es que le iban a entregar o no el cargo, eso lo debía decidir el escribano don Lorenzo Castellanos, que era un empleado recto y cumplidor, sin que por eso tengamos que esconderle que al escribano le gustaba mucho beber y que pasaba mucho tiempo borracho, pero no, ese día en que regresó Diego Felipe el enamorado, el escribano estaba cuerdo.
¿Se ha vuelto loco usted?, le dijo el escribano al ex alcalde. Creía que íbamos a esperarle. Usted ha sido depuesto de su cargo, don Felipe. Dicen que era como para taparse los oídos, el vendaval de insultos que don Diego Felipe Tamayo comenzó a decir. Vendaval de insultos contra todo el mundo, incluyendo el teniente gobernador de aquí de Holguín, incluyendo al gobernador de la provincia. Dijo que todos eran unos brutos, que todos estaban en su contra y que él se iba a quejar ante el mismísimo rey. Pero no se quejó ante el rey, ni se quejó ante nadie, probablemente porque le llegó una carta de su amada desde Bayamo. Desde allá, desde Bayamo, doña Felisa le decía a Diego Felipe que lo había pensado mejor y que no estaba ella de ánimo para mantener amoríos con él. Él, ¿qué otra cosa podía hacer como no fuera llevarse sus malas pulgas a otra parte? Si alguien duda de la veracidad de esta historia, puede comprobar que todo lo dicho es rigurosamente cierto, leyendo el acta del Cabildo del 29 de diciembre de 1756, que se guarda en el Archivo Provincial de Historia. Gracias por la sintonía y hasta la próxima vez.